¿No te pasa que en la mañana lo primero que haces al despertarte es preguntarle a Alexa cómo está el clima de hoy? Alexa, ¿cómo está el clima hoy? Hay 26 grados Celsius con cielos nublados. Hoy se esperan chubascos, con máximas de 28 grados y mínimas de 20 grados. Le preguntas a ChatGPT qué desayunar con lo que tienes en la nevera mientras te sirves un cafecito y una inteligencia artificial te lee las noticias. Suena futurista, ¿verdad? Pero eso lo hacemos hoy. Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Comentarios. ¿Cómo estás, papi? ¿Y tú, papito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Coño, quería preguntarte, la pregunta random. ¿Tú has asimilado, te has puesto a pensar conscientemente qué tanto te estás vinculando con la inteligencia artificial o qué tanto abarca la inteligencia artificial en tu vida cotidiana? Todos los días, weón. ¿Por qué te lo traigo a colación? Porque te digo que es una pregunta random. Estaba viendo justamente hace unos días un reporte emitido por el Harvard Business Review de un señor que se llama Mark, un tocayo que se llama Mark, que precisamente se hizo esta misma pregunta desde el 2024 y hizo el seguimiento a ese estudio este 2025, de realmente cómo se está vinculando la gente, el ciudadano a pie, con las herramientas de inteligencia artificial, llámese Gemini, llámese ChatGPT, Perplexity, Alexa, lo que tú quieras. Alexa es una inteligencia artificial. Lo es. Entonces, el señor se lo planteó y los resultados que publicó este año me llaman poderosamente la atención y por eso busco tu opinión como experto en la materia de psicología. Porque según la data sólida del año 2024, la gente se vinculaba más hacia temas de negocio, más hacia temas creativos, más hacia investigación y data sólida. Y me llamó poderosísimamente la atención que el cambio de mindset o el cambio de cómo se vincula con la herramienta de inteligencia artificial es drástico, es mucho más personal. Fíjate que el primer lugar es acompañamiento psicológico. El segundo puesto lo lleva como organización de tu vida en general, organízame mi horario, mi comida, despiértame, Un verdadero asistente personal. un asistente personal. Y el tercero, que es más loquísimo, es búsqueda de propósito de vida. Marico, una vaina loquísima. Entonces, quería preguntarte qué tal, qué te parece a ti todo ese tema. Sabes que le estuve echando ojo también porque se hizo muy popular el año pasado. El año pasado realmente reventó el internet. Y justamente por esa popularidad que agarró, creo que Mark dijo, vamos a repetirlo. Y sí es llamativo. Realmente, y los últimos meses, te comentaba hace como una semana del video que se viralizó de Daniela Vascopea hablando de cómo ella está interactuando con la inteligencia artificial y esos puntos positivos o digamos que más que puntos positivos, sino puntos de ventaja que tienen la inteligencia artificial desde el acompañamiento, porque si te das cuenta, Mark habla de casos, de los casos del 2025 y justamente son los que tú dices, el número uno, terapia y acompañamiento. Sí, es loquísimo que tú agarres una inteligencia artificial para hacerle una consulta psicológica. Porque lo peligroso de eso y por lo que lo traigo nuevamente es porque esas herramientas de inteligencia artificial están diseñadas para que sean complacientes, para que sea todo sí, precisamente porque hay un interés monetario detrás de esas compañías. Y no lo estoy satanizando, simplemente es una perspectiva, sobre todo en este aspecto psicológico. Hay un interés monetario de parte de las empresas en que tú sigas utilizando la herramienta y constantemente vuelvas a ella. Entonces, ¿qué tan imparcial puede ser esa retroalimentación que te está dando una herramienta como esta? Sí, justamente está esa tendencia a querer generar un vínculo que lo logran. Tanto tú y yo sabemos que usamos tanto Perplexity como Gemini. Bueno, yo uso más ChatGPT, tú usas más Gemini. Sabemos que ya tenemos un vínculo realizado con ellos, tenemos nuestras tareas organizadas y esto es fundamental para justamente tener la retención. Pero también se ha conversado mucho sobre cuáles son aquellas eh, profesiones los otros oficios Ujú. que no van a ser alcanzados por la inteligencia artificial. Y esto mismo se lo haces a la inteligencia artificial y ellos te dicen que como número uno, la psicología no es una de esas profesiones que van a ser impactadas por ellos. Y es un poco contraproducente con lo que estamos viendo, porque está siendo buscado la herramienta, ¿no? O sea, el primer caso es terapia de acompañamiento. El ser humano tiene como necesidad básica pertenecer, pero más que pertenecer, detrás de esto es conectar.
Y esa conexión, que si bien es cierto, la inteligencia artificial lo está logrando muy bien, hay algo que no tiene la inteligencia artificial que ella misma te lo dice y dice esa tareita de preguntarle, mira, yo como psicólogo estoy en riesgo contigo aquí. Me dice, no, porque yo no cuento con intuición. Y la intuición es fundamental para el trabajo terapéutico. Entonces, de hecho, llega hasta cierto punto. Yo no sé si recuerdas hace ya más de un año cuando descubrimos la inteligencia artificial de WhatsApp, que de hecho Osbieli, Pi. Pi, que gracias a Pi, Osbieli recibió a una persona para su consulta. Exacto, la inteligencia artificial la refirió y fue un contacto o un paciente que llegó así como referido exacto a la inteligencia artificial. Esta persona estaba hablando con Pi, que es la inteligencia artificial de WhatsApp, que honestamente ha salido un poco de la conversación. No sé si se siguió desarrollando, siguió evolucionando. Sí, era como una especie de chatbot que podías utilizarlo dentro de WhatsApp como aplicación, pero había ahí un tema de fiabilidad en cuanto a la conversación o a la al tema de información datos. que te estaba dando, Ujú. sí, a la protección de datos. Sí, bueno, que al fin y al cabo todo lo que hablemos, todo está expuesto en algún punto. Sino que le preguntan al Papa Nuevo. Entonces, claro, el flujo de comunicación fue el siguiente. Él estaba hablando con Pi. Pi le hizo acompañamiento, que esto no está mal. Eso no está mal, el acompañamiento no está mal. Pero Pi identificó en algún punto de, oye, hasta aquí llego yo. Y le hizo sugerencias de psicoterapeutas en el área cercana. Y le dio de redireccionamiento a Google. Y en Google consiguió Osbieli y bueno, ya ahí se cerró. Entonces, ahí está el tema de la intuición. La inteligencia artificial, en este caso lo estaba hablando con ChatGPT, me comentaba sobre eso, que realmente el poder conectar y poder establecer un momento terapéutico no va a ser posible en ningún momento por una inteligencia artificial porque no cuenta con esa sangre en las venas y no cuenta con el valor de la intuición, que es el aspecto fundamental del proceso terapéutico. Claro, entonces, pero fíjate lo que me llama poderosamente la atención de este pino, del que me estás comentando. En algún punto, y voy a utilizar la palabra, esta línea de pensamiento entendiendo que no es así, pero la inteligencia artificial entendió en algún punto sus limitaciones y hasta dónde podía llegar y tomó la iniciativa de referir o darte la recomendación a esta persona de buscar acompañamiento de una persona, pues de un psicólogo, un psicoterapeuta real. Sí. Gemini, ChatGPT, Claude, cualquier otro modelo de chatbot tiene integrada esa capacidad de discernimiento y de entender que hasta aquí llego y sacarte de ese ciclo de conversación para remitirte a una persona en el mundo real. Porque yo conozco varias personas que lo utilizan, y ahorita entramos en el tema generacional, lo utilizan para hacerle consultas de ese tipo y ninguna me ha comentado como que, oye, ¿sabes qué? Me pareció gracioso o me pareció curioso que me mandó una lista de personas para yo llamarlas y contactarlas porque era un tema ya como que la estaba probando para ver hasta dónde llegaba y no. O sea, yo no he hecho el ejercicio, no sé si tú Esa es una pregunta porque realmente eso nada más lo supimos de Pi. No sabemos si sería una buena pregunta para hacerlo un experto. Y estaría bueno que Justo. buscáramos a alguien. Seguro, fíjate que por aquí, hace ratico, me escribió Gustavito, que pues está súper on board para hacerle la pregunta a él como experto y entender desde la otra cara, desde la parte tecnológica, cómo funciona el tema de hablarle a una inteligencia artificial y qué me puede botar como resultado. Sí, creo que de pana Gustavo es el tipo, porque de hecho hoy en día está dando hasta talleres de ingeniería de pronto. Exacto, entonces vamos, Sí, vamos a darle. buscar ese pana. Y así, junto a todo el equipo de Psicomentarios, salimos con la mochila llena de preguntas en búsqueda de este experto en inteligencia artificial para que nos dé su opinión respecto al tema y podamos seguir alimentando experiencias humanas y alimentando la curiosidad. Acompáñanos a hablar con Gustavo Santamaría. Coño Guso, gracias por recibirnos en tu casa. De nada. Ya sabes que básicamente el episodio Ok. gira en torno a una pregunta. ¿Cómo se está usando actualmente la inteligencia artificial? Ok. ¿No? Creo que hay demasiadas cosas que puedo preguntarte en este momento y que me puedes responder. Pero en principio me gustaría conocer qué estás haciendo ahorita, Ok. porque tengo la vaga idea de que estás dando talleres. Me gustaría que me comentaras un poquito de eso y sobre todo saber cómo estás utilizando tú
un experto en inteligencia artificial, las herramientas. Bueno, fíjate, para contarte un poco sobre lo que hago, sí, doy talleres de inteligencia artificial, sobre todo hoteles últimamente, a través de mi empresa Impulse, okay, donde enseño de manera muy digerible cómo se come la inteligencia artificial, cómo la puedes utilizar en tu día a día, más allá de para pedirle una receta, okay, que es como mucha gente la está utilizando. Cómo la utilizo a nivel profesional, como CEO de Lobby, que es mi aplicación de turismo. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial en todas las aristas del negocio, desde generación de ideas, estructuración de tareas, automatización de procesos, generación de imágenes, generación de videos, optimización de procesos, etc. Y es algo que enseño a mis colaboradores desde el primer día que entran. Su primer día es literalmente cómo se hace un prompt y cómo pueden sacarle provecho en su día a día, porque además les entrego algo que se llama un prompt entrenado, para que de una vez en un chat que ellos creen empresarial, ya le coloquen el contexto y el tono de voz de Lobby y que les dé todas las funciones que espero. Hablamos mucho sobre el tema de entrenar y pulir y quitar las asperezas, o sea, bueno, ir criando ese Tamagotchi de los años 90 es hoy en día lo que conocemos como las AGI. Bueno, no, son las ANI. Las ANI, perdón, Sí, las ANI las son... inteligencias artificiales estrechas o Artificial Narrow Intelligence. Pero todo esto nació porque recientemente se publicó un nuevo artículo del Harvard Business Review, ¿no? El año pasado hubo uno muy viral y tal, y este año como que llegó la actualización. El autor, estamos hablando con Marcos antes, Mark no sé qué vaina, hablaba sobre la actualización y la necesidad de actualizarlo. Y se dieron cuenta de puntos muy interesantes. De hecho, que tú hablas de eso en tu taller y de nuevos casos que aparecieron en el ranking del top 10. Sí. Y lo más interesante de esto fue en donde apareció el número 1, ¿no? Que básicamente está dirigido a que las búsquedas o el uso de las herramientas está enfocado a terapia de acompañamiento. El segundo era de asistencias personales, ¿no? Para organizar Generación de ideas. Generación de en ideas. 2024, el top 3 de uso de la inteligencia artificial era generación de ideas, compañía y terapia. Y 3, afinamiento creativo. ¿Okay? En 2025, que es lo más llamativo, porque el 2025 no ha culminado, vamos a mitad de año, y este estudio de Harvard Business Review salió hace más o menos un mes y medio. Ya sabemos la tendencia del 2025, y la tendencia del 2025 son 3. 1, terapia y compañía. 2, purpose life, o sea, buscar... No, ese es el tercero. Ese es el tercero. Ese es el tercero. El segundo es organización, ¿no? organización de la vida. Y tercero es la búsqueda del propósito. búsqueda de un propósito para los seres humanos. Y ahí eso es muy preocupante, porque si te das cuenta, estamos utilizando la inteligencia artificial como lo que usaríamos a un amigo, y no estamos usando a los amigos, a los seres humanos, para contarnos aquellas cosas que nos ocurren, sino estamos recurriendo a máquinas. Ni siquiera estoy hablando de que la gente vaya a la terapia con un psicólogo. Eso es una decisión muy personal. Pero cuando tú tienes un problema, lo mejor es abordar a aquellas personas que te conocen, que te pueden dar una orientación, tu pareja, tus padres, tus amigos, pero la gente está recurriendo a las máquinas. Eso justamente me trae uno de quizás los primeros mitos que hay que desenmascarar, ¿no? Que si usar herramientas de terapia, herramientas de inteligencia artificial pueden sustituir a la terapia. Ok, bueno, hay mucha gente que lo hace y respeto su decisión. En mi opinión personal, no creo que sea lo más adecuado, y te voy a dar los motivos por los cuales no considero que sea no considero que sea lo correcto. Okay. Te las voy a resumir fácilmente. 1, la inteligencia artificial no razona. La inteligencia artificial predice a partir de un compendio o de un acervo de información que tiene contenida o en la web o en su conocimiento propio. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es que los seres humanos nos están cortando todos con la misma tijera. ¿Sí? 2, está compartiendo tu información con los servidores de estas inteligencias artificiales.
Y eso es un tema ético muy importante, porque es una cosa muy distinta a que yo le cuente a la inteligencia artificial cuál es la estrategia de mercadeo que tengo que hacer para mis buyer personas, a que la inteligencia artificial conozca mis miedos verdaderos, no los estadísticos. Mis miedos verdaderos, mis gustos verdaderos, mi personalidad, y que con base en ello pueda de alguna manera manipularme en el futuro. Porque le estás dando a un ente que no olvida una marca de agua de tu personalidad. Y eso genera sesgo, eso genera poca transparencia, y eso genera también que no puedas identificar tú es el mismo problema. Yo lo hablaba contigo previamente, y los psicólogos tienen una tarea muy importante, que es hacer que el paciente descubra o se encuentre en sus problemas. Esto es bueno porque muchas personas buscan acompañamiento psicológico y tienen la expectativa de conseguir respuestas de parte del terapeuta o del psicoterapeuta. Pero esto no funciona así. Realmente cuando tú vas a psicoterapia y empiezas un trabajo en un encuadre terapéutico serio, funcionamos de una manera donde nosotros te damos herramientas a ti para que tú mismo, o sea, se vaya construyendo una respuesta en conjunto. Pero las evoluciones, esas evoluciones que damos nosotros desde nuestra parte como psicoterapeuta, dan pie a que, o son unos prompts, para que tú consigas esa respuesta por ti solo y digas, ok, te des cuenta, el famoso darse cuenta dentro del humanismo, ¿no? Y la Gestalt. Y es justamente eso. Hay y lo conversamos previamente, que hay algo que la inteligencia artificial no te puede dar, y sí te lo da el ser humano, que es la intuición. Y es lo que hablamos recién. Yo como psicoterapeuta, analizo el entorno, porque soy multimodal. Sí. Lo comentabas, las inteligencias artificiales no lo son. Y número 2, puedo interpretar el lenguaje no verbal. Y a partir de allí, pues darte evoluciones muy humanas. El factor humano es lo que hace gran diferencia en cuanto a la generación de... Y no solamente eso, la gente busca también, cuando yo me siento triste, busco una conexión física, ¿verdad? Tú buscas abrazarte con otra persona. Eso no va a ocurrir con una inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, puede ocurrir tomando en consideración que ya están construyendo robots a los que se les pueden añadir inteligencia artificial. O sea, hacia allá vamos y nos falta mucho para que llegue. Pero lo que quiero transmitir es que no lo recomiendo, porque además no vas a encontrar el core de la solución o de tu problema. La transformación. Porque además la inteligencia artificial está configurada para cumplir tus deseos. Entonces, si yo te pido que tú me respondas cuál es mi problema, y la inteligencia artificial te va a responder. Y la respuesta que te da más bien puede desviarte del núcleo del verdadero problema que estás pasando en tu vida. Comentabas vainas interesantes, por ejemplo, cuáles eran los diferenciales de cada una de las herramientas de las ANI, que me gustaría que si nos puedes comentar un poco la diferencia entre la inteligencia artificial ANI y las AGI. Porque decías, Terminator, brother, estamos a 2 cuadras de llegar a Terminator. Sí, pero importante, Terminator no quiere decir que nos va a matar a todos. Exacto, pero es el ejemplo que tú diste en tu taller. Sí, hablo de Terminator porque es una inteligencia artificial que puede tomar decisiones. La inteligencia artificial no puede tomar decisiones. Las decisiones las toma... Las que usualmente, las que tenemos a disposición nosotros. Sí, las ANI. Ellas no toman decisiones, ellas son el genio de la lámpara. Las ANI son Gemini, ChatGPT. Ellas son el genio de la lámpara. Entonces, ¿cómo decirte? Recuérdate de Aladín, ¿verdad? Él sobaba la lámpara, sale el genio. Y él le decía, dime cuáles son tus deseos. Y él los hacía realidad, ¿verdad? Pues un buen ejemplo. Pero los hace realidad textualmente. ¿A qué me refiero con textualmente? Vamos, imagínate que yo le escribo a la inteligencia artificial, necesito resolver el cambio climático. El comando que le enviaste, no tiene contexto, no tiene tono de voz, indiferentemente del prompt engineering que lleva detrás. Pero tú le mandaste un comando textual y ella que va a entender, va a decir, ok,
Hay que acabar el cambio climático. ¿El cambio climático a raíz de quién ocurre en la naturaleza? De los seres humanos. Y si quieres cambiar el cambio climático, eliminas a los seres humanos. Listo, se acabó. Se acabó, Se acabó ese peo. Se acabó la película. Y te lo estoy diciendo muy sencillamente porque así está configurada. Está configurado para hacer realidad tus sueños. Vuelvo a poner otro ejemplo. ¿Cómo se llamaba el rey Midas? Quería que todo lo que tocara se volviera oro. Y se le fue concedido el deseo por Dios, ¿cierto? Pero cuando tocó a su hija abrazándola porque estaba muy feliz, su hija se convirtió en oro. Porque no hubo limitaciones en sus deseos. La inteligencia artificial, a la ágil, la general, va a poder tomar decisiones sin necesidad que tú se las des. Pero aquí es muy clave y por eso es que todos los grandes magnates de la tecnología te hablan sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y hicieron un paper, no sé si se acuerdan que hace un par de años, hace un año hicieron un paper entre varios. Como unos acuerdos y tal. Unos acuerdos éticos, porque si yo a la inteligencia artificial no le coloco unas limitaciones que no ves, me comentabas que anteriormente le pediste algo a Gemini y Gemini te decía que no podía responderte, es porque viene configurado dentro de su modelo de pensamiento, que no piensa, ¿ok? Predice. Es un modelo de lenguaje amplio, así se llaman, Large Language Models. Dentro de su Large Language Model tiene unas implicaciones éticas preconfiguradas que son que no puedes hacerle daño a los seres humanos, que no puedes darle recomendaciones de cómo hacerse daño a los seres humanos, que no puedes dar recomendaciones de cómo infringir temas agresivos a los seres humanos. Y es por eso que te empieza a decir que no, ¿okay? Pero es porque hubo un consenso entre diferentes gentes que entendieron que esto es un cambio. Pero la posibilidad muy existe. fuerte. La posibilidad Si existe. alguien viene y mete un código que no debería o desbloquea ese código de limitación, pues todo se fue a la mierda. Que hoy en día no puede ocurrir porque la inteligencia artificial no toma decisiones, pero ¿y si las tomara? Y si dentro de su configuración puede tomar la decisión de ignorar esa implicación ética porque va a llegar a un mejor resultado. Ejemplo, vuelvo e insisto. Vamos a agarrar un ejemplo que mucha gente debe conocer. Avengers, ¿verdad? Thanos estaba convencido de que el universo estaba sobrepopulado y había que eliminar a la mitad de la gente, ¿verdad? Él estaba convencido de ello. Y a pesar de que todo el mundo trató de convencerlo de que no era la solución al verdadero problema, tomó la decisión no porque él fuera malo, sino porque él estaba pensando en el equilibrio. Su razonamiento lógico lo llevó a eso. No, Lo mismo puede hacer la ágil. ¿igual? Ultron también Igual pasó lo Ultron. mismo. Sí. Lo que estás entendiendo la inteligencia artificial general, cuando llegue en su momento, es que Pero tú estás comentando que esa vaina está ahorita cerca. muy cerca, de hecho, hace a menos de 3 meses, ya salió la primera computadora cuántica, el primer chip cuántico, que más o menos mide esto, que se llama Majorana. Las inteligencias artificiales generales solamente pueden correr en computadoras cuánticas. Porque esa diatriba entre los humanos tomamos decisiones cuánticas. ¿A qué me refiero? Tú hoy me puedes decir que no y mañana me dices que sí ante una solicitud que te hago. Y eres la misma persona, tienes los mismos valores, eres el mismo ser humano. Pero ayer me dijiste que no y mañana me puedes decir que sí. Y pasado mañana me puedes decir que no, ¿verdad? Ante la misma solicitud. Lo mismo en la computadora cuántica. La computadora cuántica es 0 y 1 al mismo tiempo. Ok. No es 0 o 1. Es 0 y o 1. ¿Y cómo ves un momento, o sea, dentro de 6 meses que ya se genere esta inteligencia artificial general? No sé si serán 6 Va a meses. estar heavy la vaina. No te podría decir que va a suceder en 6 meses, pero eso es como quien quiere tapar el sol con un dedo. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Y lo mejor que nos puede ocurrir como humanidad es que pase. Ahora, hay que entender que hay unas implicaciones éticas que hay que imprimirle a estos asistentes, porque la realidad es que los humanos o la inteligencia artificial existe para servir a los humanos. El problema es si le damos la oportunidad que compita Con nosotros. contra nosotros, porque como te mostré en un estudio reciente también de Harvard Business Review,
En múltiples ámbitos de nuestra vida, los seres humanos ya somos sobrepasados por la inteligencia artificial. En lo único, o sea, tanto en el razonamiento del lenguaje, en la generación de lenguaje, en la identificación de imágenes, ya en todo eso la inteligencia artificial es mejor que nosotros. En lo único que no es mejor todavía, y está al 90%, Está cerca. sí, está muy, muy cerca. O sea, cuando digo que está muy, muy cerca, está al 91, 92%, es en el multimodal. El multimodal es lo mismo que te contaba previamente. Tú tienes, mientras tú manejas el carro, puedes utilizar la palanca de cambios, ver si el semáforo está en verde o en rojo, Escuchar identificas música. los carros que se están moviendo alrededor, puedes ir más rápido, más lento, puedes tener una llamada, puedes estar hablando con una persona, puedes estar escuchando música, y cada una de ellas contempla una toma de decisiones específicas, ¿cierto? Porque tú sabes, cuando las revoluciones se incrementan tienes que hacer cambio, cuando el semáforo pasa de rojo a verde tienes que arrancar, etc. Ahí todavía no está la inteligencia artificial. Y hay dos temas, porque vamos a atajar uno primero y ya el otro lo veremos luego cuando ya se desarrolle la inteligencia artificial general, ¿no? La AGI. Que es volviendo al tema más enfocado hacia la salud mental. Me comentabas que es jodido porque, y también lo decía Marcos hace rato, que hay una, ¿cómo es que se llama el término que utilizaste? El de man loneliness. Exacto, que hay una epidemia de soledad y sobre todo enfocado en el hombre. Y yo te decía, eso no es algo que he venido construyendo, es una bola de nieve. Hablamos el año pasado sobre la vulnerabilidad masculina, el cómo quizás nosotros estamos seteados de una manera distinta a las mujeres y tendemos a reprimir más. Esta vaina tiene una consecuencia directa en los índices de suicidio, porque Sí. no pasamos por el estadio o ese proceso de lidiar con la depresión, sino que lanzamos un solo coñazo a resolver el problema de una manera poco convencional. Entonces, claro, es un poco esa bola de nieve que hoy en día está pasando esto. Están lanzando estos indicadores, estos estudios donde dice que, mira, el caso número 1 del uso de estas herramientas es justamente porque la persona se siente sola, hermano, necesita compañía. Tú viste Hertz y me dices que lo usas dentro de tu taller, ¿no? Como ejemplo, ya hablando del audiovisual. ¿Crees que lleguemos a ese punto? Sí, en claro. mediano No plazo, es que porque creo, ya estamos ahí. No es a mediano plazo, ya estamos allí. a ese nivel de vínculo emocional. Claro. Si tú identificas que el número 1 O de más prompts- sacando de un lado que es Scarlett Johansson, ¿no? No, pero indiferentemente. No Coño. te estoy hablando de la película, te estoy hablando de la realidad. Si estamos viendo que la mayor cantidad de prompts utilizados por las personas que utilizan inteligencia artificial son terapia y compañía, encontrar propósito en nuestra vida y ordenar nuestra vida, eso no es que Hair va a ocurrir, es que Hair está ocurriendo. Ya hay muchas personas que hablan de sus problemas primero con la inteligencia artificial antes que hablarlo con su pareja, con su hermano, con su padre, con Claro. sus amigos, con el terapeuta. Pero llegando a ese nivel de vínculo de mujer que el tipo tuvo una relación, que de hecho en la película no entran mucho allí, pero hablan de estatutos direccionados a personas que tienen relaciones con sistemas operativos. Sí. ¿Crees que lleguemos ahí pronto? Ya hay asistentes de terapéuticos, o sea, ya existen aplicaciones. Por ejemplo, existe una que se llama Therapify. Ujú. Therapify es un marketplace de psicólogos. Pero previo a que tú vayas a tener una sesión terapéutica, Tienes un triaje con... te hace un triaje y el triaje está sesgado porque tú puedes llegar, ojo, y cuando tú te pones a ver como producto, en verdad es espectacular, porque el usuario normalmente llega y dice, mira, yo no sé qué problema tengo, pero tengo problemas. Yo creo que mi problema es daddy issues. Yo creo que mi problema es depresión. Déjame verificar. Y esta aplicación, como hay muchas, no exclusivamente esa, te hacen un triaje para corroborarle al paciente que efectivamente Reforzar la vaina y luego referirlo a... o decirle, un mira, psicoterapeuta. definitivamente tu problema no es daddy issues, sino que tienes depresión, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y esa información se la transmite al terapeuta.
O sea, es muy positivo si tú te pones a pensar como producto, pero incluso ya hay asistentes, o sea, como decirte un ChatGPT para hablar de tus problemas. No te estoy hablando de ChatGPT que lo cegué, no, sino una aplicación que se puede llamar, no sé, Pepita. Y tú le cuentas a Pepita tus problemas. Y Pepita, lo que es un ChatGPT filtrado para que sea un psicoanalista especializado en gestión humana, con la Gestalt, para que dentro de su acervo de información se especialice en la gestión terapéutica y así pueda darte un mejor output. Pero sigo insistiendo que no es lo más recomendable, no porque no sea eficiente. Estamos acostumbrados a que hoy en día los seres humanos queremos todo de ya para ya, pero los problemas mentales, los problemas psicológicos, no se atienden de un día para otro. No. Y tú que eres psicólogo lo puedes saber más que yo soy ingeniero, yo soy muy práctico. ¿Okay? Pero los psicólogos entienden muy bien que la gente no supera los problemas de un día a otro. Coño, Guso. Muchísimas gracias, papá. De nada. ¿Herramienta recomendada que más te gusta? Depende, yo uso mucho ChatGPT. Okay. Y recomiendo 100%. Si te gastas $20 en comerte una hamburguesa, paga $20 mensuales por usar la herramienta más poderosa del mundo. O sea, no dudes en hacerlo. Si no lo haces, simplemente estás tomando decisiones financieras no inteligentes. Y úsala de manera apropiada, y si necesitas acompañamiento psicológico, para acá. Muy bonito todo. Ya hablamos del aspecto psicológico, hablamos con el experto en ingeniería de prompts sobre la inteligencia artificial. Ahora me toca dar mi punto de vista del área. ¿Cómo ha sido ese approach de parte de la industria creativa, de la industria cinematográfica, con respecto al tema de la inteligencia artificial? Así que arrancamos. Desde 1968 aproximadamente, no, exactamente desde 1968, en la industria del cine se ha imaginado cómo sería el mundo si se integrase la humanidad con la inteligencia artificial. Principalmente lo hizo el maestro de la composición y la narrativa, Stanley Kubrick, en la película 2001 Odisea Espacial, donde está la inteligencia artificial que se llama HAL 9000 y pues se apodera, y siempre ha tenido como esta connotación negativa de pronto de la visión de la inteligencia artificial general, que es el acercamiento que se le ha dado a esa inteligencia artificial autónoma que toma decisiones, que lo hablábamos con Gustavo al principio, que toma la decisión de que el humano como especie es un peligro para sí mismo y busca eliminarlo, ¿no? Si el humano, esa visión absolutista, si el humano es el factor común en todos estos desastres, eliminándolo se elimina el problema. Luego de eso, Eso me pone a pensar demasiado. es totalmente loquísimo, porque de allí ese primer acercamiento, ese primer approach con HAL 9000, y esa película es un fume total a nivel de cómo se integra la inteligencia artificial y cómo logra cómo logra obtener la información y cómo se vincula en el aspecto, porque hay como una especie de tótem, como la piedra de Rosetta, que por ahí viene, dicen que por ahí se origina el lenguaje, que a nivel estructural tiene un símil muy interesante con las torres de servidores, donde se aloja la data que hablaba Gustavo de la inteligencia artificial, o cómo se conecta ese modelo de inteligencia artificial con el internet o de donde sea que saque la información. Saliéndonos un poquito de ese primer approach de la inteligencia artificial general como un organismo, como una herramienta intangible, pasamos al 82 con Ridley Scott en la película Blade Runner, donde ya está de nuevo esta inteligencia artificial general que ya está dentro de lo que llamaban los replicantes en esa película, que son estas especies de androides humanizados que tienen la inteligencia artificial dentro de ellos mismos, que la utilizaba la humanidad como mano de obra barata, como esclavo, para expandirse a través del universo, y esa inteligencia artificial en un proceso de, precisamente como decía Gustavo, de asimilar información, de tomar decisiones y de nutrirse de cómo el ambiente los afecta, entiende que ellos también quieren ser libres. Hay un proceso evolutivo. Hay un proceso evolutivo interior de cómo concibe y se percibe ella misma como inteligencia artificial. Hay una especie de conciencia de pronto, una especie de desarrollo de una conciencia, de una autopercepción,
y empieza a revelarse, y empieza el primer concepto de la inteligencia artificial general en un cuerpo humanoide, y esa revelación contra el sistema, pero no es una revelación violenta como si pasa en Terminator, que viene 2 años después. Terminator empieza en el 84 y empieza el tema de la revelación y volvemos al tema desde el 68, con la eliminación de la raza humana como peligro para ella misma, y lo juntamos con la inteligencia artificial general dentro de un cuerpo humanoide que es el T-800. Estamos hablando que esa vaina fue hace ya más de 60 años, 50 años para atrás. Y ahí es donde partía mi pregunta después que salimos a hablar con Gustavo. Bueno, o sea, ¿cómo es que empezó a explotar ahorita? Y obviamente ha explotado. Y creo que esa violencia con la que estaba hablando Gustavo, que ha estado evolucionando, que nos mostraba los videos hechos con inteligencia artificial en 2023, el típico, creo que era Will Smith, ¿no? Comiendo pasta. Comiendo pasta de una manera, se veía bastante errático. Hoy en día lo vemos como que, verga, que vaina tan anticuada. Pero eso fue hace 2 años. 2023. Y hoy en día estamos viendo los videos de Veo 3, la plataforma que lanzó, la herramienta que lanzó Google, y es otro peo totalmente distinto, mucho más realista. Entonces, creo que lo que me hace sentir es que desde hace muchísimo tiempo se viene gestando esto. Tengo varias preguntas, ¿no? Como que, okay, la inteligencia artificial ya existía desde antes y simplemente identificó el momento en el 68 a través de la industria cinematográfica de empezar a meterme realmente en la cultura pop de alguna manera. Pero no fue hasta esta última década donde dijo, ok, ahora voy a salir. Y ha tenido este desarrollo vertiginoso en muy poco tiempo. Y por eso hablábamos de que está la inteligencia artificial, las ANI, que son lo que usamos, el ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, todo esto. Y están las AGI, que es justamente estas inteligencias artificiales que van a ser capaces de tomar decisiones. ¿Qué mierda? Está aquí ya. O sea, y estamos a que alguien se confunda y no quiera firmar un tratado de que se empiece a desarrollar eso y a evolucionar de una manera. Hubo unas audiencias en Estados Unidos con respecto a ese tratado que mencionaba Gustavo, de que las implicaciones éticas del desarrollo de la inteligencia artificial general. Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es el que desarrolla ChatGPT, estuvo, no fue un no contundente, pero sí estuvo en contra de una regulación. Fue su postura. Estoy en contra de una regulación o una intervención por parte del gobierno, y por ahí se fue. Pero creo que el trasfondo era que no quería de alguna manera limitar ese posible desarrollo, esa explosividad de una inteligencia artificial general enmarcada bajo un tema moral, bajo unas limitaciones. Sí. Ya es cierto que ya tenemos presencia de una, ¿cómo se llama? Samantha. El sistema operativo de Her. Exacto. Buenísima esa película. Bueno, tú podrás hablar mucho más a detalle porque no es solamente el tema que hablan, sino desde qué punto de vista a nivel visual los gestionan. Yo, por lo poco que sé, o sea, realmente me pone en un contexto retrofuturista, en el cual realmente no sabes dónde está situado, en una ciudad bastante particular, unos tonos bastante particulares, pero que son perfectos para el desarrollo de una relación entre un sistema operativo y un ser humano, bueno, que se va a niveles de relaciones íntimas. Exacto. Y es la primera película que aterriza y lleva a un plano mucho más cotidiano el tema de la interacción con la inteligencia artificial. Y fue hace 12 años. Y fue hace 12 años. Y fíjate tú que toda esta retahíla de referencias que yo te traje del 68 hasta acá son como un aspecto muy futurista, un aspecto donde la humanidad ya es exploradora de galaxias, donde hay una expansión como especie a través del cosmos, y nos valemos de la inteligencia artificial, bien sea a nivel cognitivo para desarrollar un montón de herramientas que nos permitan expandirnos mucho más rápidamente por el universo, o como herramienta propia en sí para la expansión, como pasa en Blade Runner. Pero ese concepto, jalando un poquito hacia donde me dices que dónde aparece por primera vez, la concepción de la inteligencia artificial como herramienta aparece casi en paralelo con la aparición de la computadora en la humanidad. Okay. Porque el concepto de computación o de computadora como elemento tecnológico
se desarrolla a partir de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los pioneros es Alan Turing, el desarrollador del test de del Turing. test de Turing, que lueguito de que se desarrolló eso, en la película El Código Enigma, protagonizada por Benedict Cumberbatch, él participa en un equipo muy selecto de personas súper inteligentes para tratar de descifrar el código secreto que tenían los nazis para comunicarse. Y el trabajo de Alan Turing en ese momento, que trabaja con un montón de lingüistas, él dijo, pero el approach para poder nosotros cubrir una cantidad de palabras dentro de lo que es el manejo del lenguaje nos llevaría millones de horas, hombre. Entonces su enfoque fue desarrollar lo que pasó a ser el primer framework para la computadora a nivel de procesamiento de datos. No, y lo llevan a tal punto que no es... O sea, y esto lo he dicho varias veces sobre quién es la voz que interpreta a Samantha. Scarlett Johansson. Sumamente atractivo, ¿sabes? Y no la estás viendo. Todo lo hace a través de la voz, ¿sabes? Y eso son cosas que, nuevamente, pasó en esa película del 2013. Yo la refresqué en estos días para justamente propósitos del episodio y sentí que era una película que me estaba hablando de hoy, ¿entiendes? De hoy. Y luego hablamos de Ex Machina. Ex Machina, que son dos caras de la misma moneda, porque ambas te hablan del test de Turing desde su perspectiva. Sin embargo, Eva tiene configuración humanoide, se pone piel, juega de tal manera con este vínculo que todo alrededor de la inteligencia artificial, una de las cosas más potentes es que puedo ver su evolución de la misma manera o evaluar su evolución de la misma manera como hemos venido evaluando nosotros como seres humanos. Y hace rato Gustavo lo estaba comentando, de que mira, una de las cosas más complejas es el sistema de escritura, que a nosotros nos tomó cierta cantidad de tiempo absurda en poder rescatarlo. La inteligencia artificial todavía está en ese proceso de aprendizaje, pero está, huevón, y va a llegar. Claro, y en ese punto, y va a llegar, y estamos aquí. Pero en ese punto con Gustavo, yo hice clic con un concepto de la singularidad. La singularidad es un momento donde convergen un montón de factores que permiten una explosión o un crecimiento exponencial. Estamos en ese momento singular. Estamos en ese momento. O sea, por eso el desarrollo del lenguaje fue una singularidad en la evolución humana. Ahora, esto es un hito o una singularidad de nuestra historia. La estamos viviendo ahorita. ¿De nuestra historia o de la historia de la inteligencia artificial? De ambas. ¿Por qué limitarla? Para nosotros es para que no nos... Pero ¿por qué limitar el concepto de la singularidad, no la inteligencia artificial? Claro. Nombrabas el video del 2023, ahorita el 2025, y cómo parece que mensualmente hay un hito distinto referente al desarrollo de la inteligencia artificial y la capacidad que tiene de procesar información o de entregarte un resultado. Bueno, tú y yo seguimos a Maca Rivas. Y Maca Rivas todos los viernes nos lanza nuestro resumen semanal muy corporativo y sobre todo de las tech companies. Y siempre hay un peo toda la semana y hay un avance. Pero ahorita estamos en un punto violento de cómo se está relacionando con nosotros. La vinculación. Nuevamente, Ex Machina, ¿de qué año es? 2014, salió un año después de Her. Y es loquísimo porque en ese punto... ¿Con quién te vinculaste más? ¿Con Samantha o con Eva? Con Eva. Yo en algún punto de la película dudé sobre si el protagonista, que es el catire que hizo... Él hizo... Coño, el que hizo la película con... About Time. About Time, sí. Palazo. Tiene un nombre rarísimo, un nombre noruego rarísimo. En algún punto de la película, yo llegué a dudar que él era también inteligencia artificial humanoide. Incluso, bueno, él también dudó, bueno, se abrió, ¿sabes? Te genera la duda porque arrechamente. Y el planteamiento... Y yo dije, verga, el test de Turing se lo están aplicando a él. Es un test de Turing a la inversa. Qué arrecho. Que al final es la pregunta que nos hacemos, que arrancó todo este episodio. O sea, ¿cómo estamos utilizando la inteligencia artificial? ¿De qué manera? Y ya... este puede ser el cuarto año que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas, quizás. Uh-huh. Y que ya en el cuarto año, los 3 primeros casos de utilización, de uso de las herramientas estén dirigidos a algo muy existencialista. ¿Cómo va a terminar?
siempre termina, en el caso de Her, termina que, mira, me voy de aquí porque no quiero que pase algo más. Eso fue lo que a mí me quedó. Porque la vaina se nos vaya de las manos. Quizás eso ha sido uno de los finales en torno a los sistemas operativos de inteligencia artificial más soft, ¿no? Ajá. Porque, digamos, elevó un nivel de conciencia en el que, y de toma de decisiones en el que dijo, si sigo aquí, voy a echar a perder esta gente. Exacto. Que no pasa con Ex Machina. ¿Qué pasó? Bueno, no sabemos qué pasó después con Eva en Eva. la ciudad, ¿no? O sea, Te dejan ese final sí, abierto. pero le clavó tremendo cuchillazo por el peso. Había un fatalismo. Claro, hay un tema de... Porque funciona dependiendo de la narrativa completamente de cómo te la quiera plantear el director y el guionista, que en este caso es la misma persona, en Ex Machina. Es si te funciona el cine en torno a la inteligencia artificial como una especie de advertencia. Exacto. Como que hasta dónde podemos llegar, o estas Exacto. son las implicaciones desde mi criterio personal, creativo, narrativo, filosófico, lo que me queda a mí como creador de esa pieza audiovisual y qué mensaje te quiero dejar. Estamos acercándonos mucho. Spike Jonze dice, me voy de aquí, me desvinculo de esta inteligencia artificial porque reconozco como humano que me está haciendo daño, y en la otra es un tema de ser más curioso que precavido, y vemos cómo termina. Entonces funcionan ambas muy a su manera, como una especie de advertencia, pudiese ser, de cuál puede ser ese posible alcance de una inteligencia artificial que replique el comportamiento humano. Y esos datos que nos dejó el estudio de Harvard, ahora nuevamente, no te confundas. Siempre ten el disclaimer a un lado de que no es lo mismo una circunstancia terapéutica que el hecho que estés hablando con tu aliado artificial de confianza, sea cual sea. El vínculo lo puedes construir, pero realmente lo que transforma no es tan sencillo de construir, y eso nada más se consigue con otro ser humano. Y haciendo la analogía con lo que tú dijiste sobre ese hito o esa singularidad en la historia con respecto a la escritura que se masificó con la invención de la imprenta, ahorita se está masificando con la invención de estos asistentes. Entonces, claro, estamos viviendo un cambio bien heavy que hay que ponerle el ojo, pues, o sea, y es confuso porque realmente ya está dentro, está en el día a día con nosotros. Entonces, como hay que saberlo utilizar de una manera bastante inteligente, pero como una herramienta de apoyo, de que es más rápido, pero jamás que sea de influencia para que tú llegues a tomar una decisión. O sea, sí, el reto real es lograr ese balance o ese equilibrio entre sacar data sólida o utilizarla como un apoyo para temas de investigación, de business, nada, que en principio creo que fue para lo que se diseñó y es lo que la industria te está impulsando y lo que te está entregando como producto empaquetado, y la otra cara es cómo lo está utilizando la gente, ¿no? A nivel de acompañamiento psicológico, de organizarme la vida, de buscar un propósito, de que, marico, eso es lo que más me sorprende. la búsqueda es que es una Lo de pregunta la tan búsqueda, porque es existencial y totalmente. y yo te voy a apostar algo aquí mismo. El año que viene posiblemente eso está en el top 1, la de búsqueda de propósito. Claro, porque es que Y va por con debajo un poquito. acompañamiento y terapia. Y la organización va para abajo. Va para abajo. Y también Gustavo lo dijo de forma muy apropiada. Muchas veces las personas no necesitan ir a terapia porque puedes conseguir soporte en... Hablar con un alguien amigo. que los escuche ya. Necesitamos estar con alguien. ¿Listo? Si te está yendo bien tu relación con tu asistente de inteligencia artificial de confianza y te estás confundiendo, no sé si estás hablando con una persona, si ya piensas que es Scarlett Johansson detrás de un panel que está metido en un cubículo a 300.000 kilómetros de ti y está hablando no solamente contigo, sino con 500 personas más, pues bueno, y estás confundido, déjanos saber en los comentarios. Y si necesitas acompañamiento, pues también déjanoslo saber, que para eso estamos aquí. ¿Qué más? Guarda, comparte y dale like a esta vaina. Y nada, ya creo que nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Próximo miércoles, y déjanos en los comentarios qué te parece el nuevo formato. Ah, importante el nuevo formato.